Comenzamos un jueves más en el que vamos a repasar, como viene siendo lo habitual en este canal, sobre todo los jueves, todo lo que se ha ido cociendo o aconteciendo a lo largo y ancho de estos últimos 4 días, desde el pasado lunes. Y cosas que van más allá del pasado lunes, que se van arrastrando y que a veces se necesita o necesitan pues un análisis. 7 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Hoy es jueves, como decíamos, 22 de mayo del 2025. Y como ya ven en pantalla, a mi izquierda no política, Jordi Barea. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julito? Un saludo para todos. Y sí, un placer estar aquí. Como tú me has dicho hoy, contamos las semanas por los jueves. Sí. Tocaba y aquí estamos junto a toda la audiencia, que es un placer pues poder relatar un poquito lo que son para nosotros las noticias y comentarlas junto con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y a ver qué acontece hoy, esta jornada de hoy en el programa. Mi derecha, David Barea. Muy buenas tardes. Hola, Julio. Hola a todos los espectadores. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, como dice Jordi, un placer estar aquí un jueves más y a repasar un poquito la actualidad como viene y a ver si, bueno, pues dando nuestra opinión, que obviamente, como siempre decimos, no tenemos la verdad, ni mucho menos, pero intentamos encontrar y ser los máximos objetivos que podemos con nuestras apreciaciones y con nuestras interpretaciones, que también son bien libres de hacerlas ustedes. Pero bueno, a nosotros nos sirve para entender el contexto y sobre todo para entender lo que hay fuera y centrarnos también muchas veces, muchas horas, muchos días en lo que tenemos dentro. Muy bien explicado. Yo, por lo que acaba de hacer David ahora mismo, yo daría por concluido el programa, ¿eh? No, que hay que saludar a Martín. Martín a veces también dice cosas interesantes. Vamos a darle paso. Vamos a darle una oportunidad. Claro. Martín, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, compañeros y a toda la audiencia. Me da un placer estar aquí un jueves más. Me agarraron justo habiendo tragado saliva, creo, del mate. Bueno. Un placer. Como decía Jordi recién, los jueves marcan esa parada en la semana de que se acerca el fin del descanso y la alegría, así que un placer estar aquí compartiendo información. La alegría es poder estar contigo después de tantos años. No sé si lo hemos comentado, Martín, pero tú fuiste el primero dentro del grupo de los jueves que entraste en Canal 5. ¿Te acuerdas qué año fue? Más o menos, ¿eh? Es una pregunta más o menos, ¿eh? Me acuerdo, sí, la situación, no sé, enseguida que había comenzado la pandemia, digamos. En el mismo 20, ¿no? Sí, ¿no? De eso me acuerdo, que recién había comenzado la pandemia. Sí, mismo año 20. En fin, 20 y han pasado ya, fíjate. Este mes de mayo... Fíjate, no sé, sí, dime. 5 años. Sí, por eso digo. Fíjate, 5 años, tío. 5 años. Sí. Y cada día más joven. No sé si lo sabéis, pero en este mes de mayo es el mes del aniversario de Canal 5, 7 años. Bueno, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena también. Pero no solo felicidades, sino de verdad. ¿Es Géminis? ¿Es Piscis? ¿Cómo es Canal 5? Habría que buscar. Es Virgo, pero le llaman Virginia. Ah, ok. ¿Es Virgo? No lo sé si es Virgo. No lo sé. El día exacto lo tendría que mirar, pero es que no lo sé. Julio no ha puesto ni en el Telegram el enlace ni nada. Ni enlace ni nada. No ha puesto nada hoy. Ya, tío. Pues lo iremos viendo sobre la marcha. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. En fin, bueno. Sobre todo porque tampoco tenemos a ver cómo vamos de tiempo y si nos da tiempo, nunca mejor dicho, valga la redundancia, hacer una pequeñita presentación también de algunas cositas, así que vamos a ir viendo eso, cómo se da el programa. Lo que está claro es que esta semana las noticias han girado al entorno de lo que es Israel y el sionismo. Tanto de un lado los de izquierdas como de un lado las derechas se han apoderado y abanderado de esas dos ideas, ¿no?, más extremas, si quieren considerarlo, pero lo que ninguno hace es explicar las cosas, explicar la historia y cómo se ha derivado, ¿no?, a este concreto momento que estamos viviendo, que para muchos es un genocidio, obviamente, pero también por la otra parte se intenta justificarlo. Pero no se dan las explicaciones oportunas, al menos a nuestro entender, cosa que aquí en Canal 5 al menos hemos intentado repasar durante estos 5 años, claro, como decía Julio. Claro. Pues vamos a comenzar, David. Vamos a repasar un poquito lo que ha ido aconteciendo esta semana, si te parece. Bueno, pues mira, empezamos con el tema de la Dana. Ya sé que mucho ha llovido, ya creo que más de 6 meses. Y nunca mejor dicho. De lluvias, no solo cuando pasó la Dana, sino después. Eso que decían que estamos con el cambio del clima. Sí. Y vamos, parece que se les ha dado la vuelta solo porque tendrá algo que ver los ciclos del sol en todo esto, o también lo que echaban y ahora echan menos. Pero bueno, mucho ha llovido desde la Dana, 6 meses ya creo que fue, en lo de Valencia. Sí. Octubre, noviembre, diciembre. Obviamente, para mí, desde el primer momento lo dijimos, más allá de las causas, totalmente reprochable y mucho más
como la no respuesta, la nula respuesta, la tardía respuesta de lo que es toda una estructura del Estado que supuestamente está hiperpreparada y no solo no lo previó, sino que luego la respuesta fue, vamos, deleznable. Esta semana veíamos, la semana pasada, es que van de la mano, ¿no?, que el Partido Popular, decían los de La Sexta, cubriendo las espaldas a su Pedro Sánchez querido, decían, el PP pide por primera vez disculpas a su manera, ponían entre paréntesis, a las víctimas de la Dana 6 meses después, y además lo hacían en Bruselas. Pues bueno, dijo eso, digo porque a su manera... Pero, perdóname, lo hacen en Bruselas, pero no piden disculpas a los valencianos. Esto no, y justo hoy vemos a Pedro Sánchez, que se reúne hoy, este jueves, con las víctimas de la Dana en Valencia. Sí. 6 meses después... Lo han recibido bien. Lo han recibido con cierta tensión, pues no es para menos, ¿no? Después, bueno, ya acuérdense de la espantada, se tuvo que ir, encima que luego mandó a investigar a quien habían tirado algo al coche con el que se iba, bueno, mandó a la policía y no era para menos, porque es que totalmente deleznable la respuesta que dio el Estado, claro, dejando desamparados, bueno, y con los muertos en la calle directamente. Pero bueno, un poquito todo esto, y llama la atención poderosamente nuevamente, saca el comodín. Martín, ¿cuál es el comodín para lo que es el oficialismo europeo actual? El comodín es esto. Vemos hoy, ayer decían, Seguridad Nacional identifica a Rusia para toda la desinformación sobre la tragedia de la Dana. Sí. Ya es oficial, Es confidencial, pero es oficial. Los rusos, nuevamente, injerencia rusa en los acontecimientos en España, en este caso, o Europa. No fue Canal 5. Sí. Me preocupa que era muy obvio y no la supe adivinar, Mal. Pero es increíble como siempre tienen esa excusa repetitiva, ¿no? Como si las imágenes no hablaran por sí solas, como si la información que todos hemos tenido, ¿no?, a nuestro alcance, sobre todo con las redes sociales alternativas, pues no tuvieras ya una lectura suficientemente hecha por uno mismo, claro, sino que ahora te vienen a decir que todo eso que corría por las redes, culpa de los rusos. Claro. Sí, pero para un poquito, lo que empezó siendo un movimiento de disidencia que hasta calificaron de peligro para la democracia y todo, ahora estamos al nivel de pro-Kremlin. De mentiras y bulos. Pro-Kremlin. Sí. Recuerden que a Rumanía ya les dijeron, las elecciones no valen porque hay injerencia rusa. Pues ahora, a partir de ahora, todas las noticias que para ellos sean fake news, pues lo van a meter con el título y etiqueta pues rusa, y van a bajarle bastante el nivel, ¿no? Para el resto de personas. Bueno, pero yo estoy, Martín, contento porque al final no, por lo menos Franco no ha sido. El comodín. El enemigo está un poquito más lejos. Está bien. Cuando todos sabemos que el enemigo lo tenemos en casa, ¿no? Y no me refiero a los que vienen con patera, me refiero a la propia política, que son ellos, nuestro movimiento. ¿Te pagan los rusos o no, Julio? ¿Te pagan los rusos? Confiesa. Desembucha. Mucho. Al menos durante la Dana. Claro. Cada hora €1. €1.50 cada hora. Pero ¿cómo queda bien claro que su agenda requiere muchísimo de poder etiquetar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? De manejar esa opinión pública teniendo una inquisición activa. Si pensás distinto a lo que ellos quieren establecer, cada vez van a intentar que haya más peligro. Más peligroso va a ser el poder manifestarse. Total. Bueno, pues sí, el peligro está cerca, y sobre todo que se lo digan justo ayer, ¿no? Veíamos asesinato, a pie y a vista de todo el mundo. También involucra a los rusos. Todos son los rusos lo que pasa en España, pero bueno, es verdad que esta vez con un poquito más a lo mejor de sentido, ¿no? Asesinato de un hombre, el segundo crimen en España que involucra a rusos y a ucranianos desde el inicio de la guerra. Se han cargado a un expolítico, creo que era, empresario ucraniano que estaba aquí en España viviendo con su familia, retirado supongo, viviendo muy bien, que obviamente pues supongo que toda esta gente pues viene pues no de lo mejorcito en el sentido estricto, vendrá de la mafia, de las cúpulas que habían antes, que se tuvieron que ir porque viene otra mafia y te echa, y bueno, pues todos los cambios que han habido en Ucrania, ¿no?, en los últimos años, sobre todo desde el Maidán, etcétera. Efectivamente, a mí me sorprendió mucho la noticia, como España está perdiéndose, haciendo aguas por todos los lados, Aquí en plena vista de todo el mundo, cuando entraba su hijo a colegio, pues ahí le pegaron un tiro. Bueno, la mafia al final está muy extendida. Aquí el clima seguramente lo aprecian también ellos, y se vienen a instalar, y claro, pues estas guerras de rencillas que tienen del pasado, que no se perdonan, pues al final las acaban pagando entre medio de toda la ciudadanía. En este caso, pues le tocó en el colegio, cuando iba a los compañeros con el niño. Pero vamos a verlo nuevamente, el Estado, el comodín, siempre.
Aquí en Rusia, la prensa que sigue trabajando, la pro-Kremlin, dice que a Portnov le han matado por tener información que podría perjudicar al presidente Zelensky. Una teoría que ha respaldado un responsable del Ministerio ruso de Exteriores que habla de ejecución extrajudicial. Ha dicho, sin presentar evidencia alguna, que Portnov podría tener pruebas de los supuestos vínculos del actual gobierno ucraniano con el del expresidente prorruso Viktor Yanukovych, una figura muy denostada actualmente en Ucrania. Bueno, unos culpando a otros, los otros culpando a los unos. A mí me ha sorprendido la palabra, la frase que han utilizado, ¿no? Ejecución extrajudicial. ¿Sí? Conocíamos que están los acuerdos extrajudiciales, que son los que se llevan a cabo, ¿no? Fuera del contexto, pues justamente de la institución jurídica. Pero las ejecuciones extrajudiciales, ¿qué quiere decir? ¿Que hay ejecuciones como la que hemos visto judiciales? Si esta es extrajudicial. No sé, yo abro también ahí un interrogante. No sé si la muchacha se ha equivocado, quería decir otra cosa, pero si empiezas a leer entre líneas... Un inquietante interrogante. Un inquietante interrogante. Ejecuciones extrajudiciales. Por lo visto, hay judiciales, Martín. Sí. Sí. El normalizar este tipo de cosas, ya poniéndole una palabra nueva, es para estar con los ojos bien abiertos, a ver qué se traen. Pero sí, suena rarísimo. Bueno, yo de entrada ya a los medios de comunicación no me los creo ni me fío de ellos y bueno, no me los creo directamente, nunca me los... No, lo interesante, como siempre decimos, de escuchar los medios es saber que están difundiendo en esta sociedad, no solo para nosotros, sino también para un montón de gente pues que coge ideas de unos, ideas de otros y al final sigue la corriente. Ya. Está muy bien. ¿Ustedes qué piensan, señoras y señores? Seguramente que lo habrá matado a Franco. En fin, da igual. Vamos a seguir 7 de la tarde y 11 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos con más actualidad. Sí, mira, y vamos precisamente a tocar el tema que iniciamos al principio, que decía Jordi, porque de un asesinato nos vamos a otro, nunca más reciente, además que ha pasado hoy en Estados Unidos, en Washington, tiroteo frente al Museo Judío en Washington. Creo que son 2 víctimas las que hay, 2 muertos. Y para empezar a explicar un poquito también de dónde viene todo esto que se está gestando, que ya veíamos, nosotros lo hemos visto aquí muchas veces, un poquito lo que es el camino que lleva todo esto a muchos niveles, político, religioso, sí, histórico, de dónde se viene fraguando, pero bueno, como siguen apareciendo y cada vez se está recrudeciendo más, ¿no? Que todo esto lo estamos viendo, sabíamos que iba a pasar y así se está dando. ¿Por qué? Porque tienen que generar ese clima para que venga el primero, el segundo Mesías o lo que quieran, pero tienen que pasar cosas. Así que bueno, hoy ha pasado el tiroteo han habido víctimas en el Museo Judío en Washington, sí, y aquí como siempre, yo es que no me quiero posicionar, intento ser lo máximo objetivo posible. Entonces, bueno, lamentar siempre las víctimas, pero bueno, al final las cosas yo intento entenderlas, comprenderlas y en este caso transmitirlas también como entiendo. Pero ¿de dónde viene esto también? Veíamos hace nada, 2 semanas atrás, como Pedro Sánchez, o la semana pasada, Pedro Sánchez, que se ha convertido como en el adit, en el abanderado ahora de Palestina, que nosotros aquí hemos defendido de buena manera también el tema de Palestina, sobre todo en contra de la locura del genocidio que están haciendo, no de ahora, no de hace décadas, no de hace más de 100 años, con las primeras salidas, y lo hemos explicado muchas veces aquí, sí, incluso le subimos en su día un documental para que pudieran ver todos ustedes. Pero bueno, Pedro Sánchez se ha convertido en este nuevo alariz de la izquierda pro-Palestina contra Israel. Veíamos cómo se reunía con los líderes de la Liga Árabe, redoblando la presión contra Israel. Ya venimos de idas y venidas de hace ya con tema de contratos, con los que quieren, evidentemente, con otros no. Pero bueno, por ejemplo, aquí salía esta nota, ¿no? El doble rasero de Sánchez, que pedía a Eurovisión que vetara a Israel mientras mantiene relaciones comerciales con ellos, ¿eh? Sí. Porque no solo es te vendo o te compro un tipo de balas para unas pistolas. Aquí hablamos de un macronegocio de hace un montón de décadas, estando él también de presidente, y ahora se quiere, al menos públicamente, pues desdecir o apartarse. Parece mentira que no conozcamos a Pedro Sánchez, ¿verdad? No, totalmente. Yo primero, respecto al atentado que ha habido en el museo, ¿no? De Washington. De Washington. Primero, como siempre, lo van a utilizar para tener un victimismo mayor. Claro. Hablo de los sionistas. Y sobre todo para tener un libertinaje de acción. Como igual que pasó, presuntamente, que ahora lo iremos viendo, ¿no? Con los de Hamas, cuando entraron a secuestrar en todo lo que fue hace ya 2 años, todo el acontecimiento que ha derivado a la situación actual. Bueno, pues tienen manga ancha, carta blanca, pues para hacer y deshacer a su conveniencia, como siempre, amparados y perpetrados en ese victimismo que nos han atacado desde siempre, nos siguen haciendo, y por lo tanto necesitamos
más herramientas encima de la mesa. Claro. A mí el victimismo me trae loco, me da una rabia brutal, porque ellos siempre son los dolidos, los afectados, cuando están con el poder en todo el mundo y van de mosquitas muertas. No pueden ser más sinvergüenzas, por no llamarlos de otra manera, ¿eh? Pero bueno, en fin. Martín, ¿algún apunte sobre este particular? Ya, coincidir contigo en esa herramienta del victimismo hace mucho tiempo que se utiliza, ¿no? De hecho, la historia moderna ha sido escrita arriba de pilares de victimismo y de gente perseguida, pero está bueno que de a poco uno va revisando la historia y va entendiendo que todo tiene otra explicación, un poquito más perversa, pero otra explicación. Claro. Así que por eso estamos luchando, ¿no, Martín? Para que al menos nuestra expectación, nuestros espectadores, tengan una otra opinión, al menos, que puedan sacar conclusiones, porque claro, si se creen la hegemonía informativa de los medios o de los partidos políticos, nunca van a discernir. Por lo menos vamos a poner encima claro. Por supuesto, porque aunque lo mires a cualquier nivel, ¿no? De entretenimiento o de política o de lo que sea, si vos cambiás la forma en la que ves y la forma en la que entendés toda la historia que te han contado, vas a entender mejor el presente. Si no, nada tiene sentido. Claro. Si no haces ese revisionismo donde vas a ver que el grupo más jodido de la historia se ha hecho pasar por el más víctima de la historia, una vez que entendés eso, todo empieza a cuadrar un poquito mejor. Y ahí el poder que se está generando en nosotros, ¿no? Porque estos relatos, una vez que vos le perdés el miedo y descreés de ellos, ya pierden todo poder. Ya no sirven de nada los relatos cuando vos sabés de dónde vienen. Ahí está. Sí. Y recuerden que todo este caldo de cultivo es necesario para los dolores de parto que van a conllevar pues una guerra mayor para al final poder alzar ese tercer templo, y la hoja de ruta está muy clara. Y sobre todo, pues utilizan estos acontecimientos para poner debajo de la alfombra, pero seguir andando en lo que es el dinero digital, que vemos cómo está de alguna manera llevando cada vez más etapas a cumplimentar. Está más cerca. Y la ciudadanía, bueno, pues nos tienen de alguna forma entretenidos, que sí con Eurovisión, con esto de las guerras, que sí Rusia ahora, Israel. Que si Ábalos en los mensajes con Pedro Sánchez, que sí. Sí, pero bueno, en la actualidad, y al menos tocarlo un poquito, y yo insisto, aquí ni mucho menos, como no porque Pedro Sánchez apoya ahora a Palestina, que se ha convertido en Soledad, nosotros vamos a apoyar al PSOE o a Pedro Sánchez. Correcto. O sea, no tiene nada que ver una cosa. Es más, aquí abogamos por revisionar la historia de verdad, y ahora vamos a volver a ver 3 pinceladas más, que lo hemos aquí dado masticado, creo, al menos yo como lo tengo masticado, para compartirlo, para que le pueda servir, pero no porque ahora Pedro Sánchez se pone con la bandera palestina, vamos a ponernos nosotros a hacer lo mismo por ese motivo. No, en todo caso, nosotros lo que hacemos, creo que tenía que hacer Pedro Sánchez, es lo que tenía que hacer el de Vox, porque apoya a Israel también, es lo que tenía que hacer todos, es revisionar la historia, revisionar la religión, revisionar todos los paradigmas, para, en todo caso, que la gente también exponerlo y lo pueda comprender por ellos mismos. Totalmente. Yo es por lo que abogo. Intentarse el objetivo en todos los paradigmas y darle a la gente información. Esta gente lo único que hace es posicionarse de un lado sin explicar nada. Sí, hay genocidio, sí, pero hay genocidio de un lado, del otro y del más allá, o cuando me interesa en Ucrania o en Rusia o aquí. No, explica bien la historia de dónde viene, o al menos intenta hacer ese ejercicio pedagógico. Pero que hemos hablado fuera de micrófono, no les interesa contar la historia real. A ninguno. Evidentemente. No, porque a la gente la tienen que controlar con la emoción. Entonces, así te polarizan mucho más fácilmente, claro. Pero si te dan herramientas pedagógicas de las cuales tú puedas extraer por ti mismo una info, vas a hacerte por ti mismo otra realidad que no la que te cuentan. Y emoción y miedo, ¿eh? Ha sido los dos parámetros. Dime, Martín, dime. Y básicamente los de arriba siempre van a utilizar, para controlar a los de abajo, van a utilizar el coartar sus libertades. Y la libertad de pensamiento es una de las principales libertades del ser humano, la cual se te niega cuando se te da una doctrina de una sola explicación, de una sola forma de verlo. Esa es la primera libertad que nos atacan, ¿no? La de poder pensar objetivamente, dado que carecemos de oportunidades muchas veces a que la información te llegue o que esté al alcance. Entonces, todo esto de la actualidad con este tema también, pues viene, como decíamos, Pedro Sánchez la viene calentando, encima ahora ha intentado utilizar lo que es un festival como Eurovisión para calentarlo más. Aquí vemos, ¿no?, que pedía que Eurovisión que se vetara a Israel, que sí, que lo vete, que viene, pero escucha, denuncia otros casos también que ha habido y que sigue habiendo, pero no solo lo que a ellos les interesa. Y además, también flagrante, porque ya sabemos cómo el gobierno utiliza Radio Televisión Española, ¿no? Decía aquí, tensión entre Eurovisión y Radio Televisión Española por las menciones de los comentaristas españolas en el conflicto de Gaza. Se dedicaron muchos comentarios a generar más tensión
en un lado, o sea, el tema es utilizando el festival para politizar también, en algún sentido, porque esto Radio Televisión Española lo hace porque tiene órdenes directas de su presidente Pedro Sánchez. Sí. Si no, no lo haría. Podrían hacer a veces algún Bingo. comentario, pero no así tan directo. Bingo, repasamos aquí el pasado miércoles el Consejo de Radio Televisión Española. Sí. Todos de Esquerra Republicana, Partido Socialista, PNV y confluencias. El tema es que por aquí viene lo de esta semana, ¿vale? Con el tema de Eurovisión. Y además, es verdad que es muy llamativo, que por cierto, esta es la cantante de Israel, Sí. que creo que quedó segunda. Aquí la podemos Sí. ver, a la chica. Sí. ¿Me Sí, puedes sí, poner sí. la cámara? Vale, perdón, la Ahí estaba está. viendo yo, digo, ya está, sí, la estamos Está viendo perfecto. todos. Esta es la cual se hizo previamente una fotografía, porque ha sido en Basilea también, pues igual que la famosa de Theodor Herz, en ese primer congreso de Basilea, ya sionista. hace ya 100 años, el primer congreso 1800. sionista, donde se propuso pues volver a Israel como su tierra, o también se propuso Argentina y otros sitios, ¿vale? Pues bueno, aquí nadie está limpio de nada y todo el mundo tiene su ideología, obviamente, y todo el mundo calza de lo que calza. Ya. Entonces, hubieron comentarios, todo esto en Eurovisión, y encima es llamativo, y ahora veremos, ¿no? Porque encima, o sea, yo para Eurovisión, ¿quién lo ve? Yo no sé si lo ve gente ya tradicionalista, Yo lo vi pero, porque no, pero en es- general, digo, Eurovisión se ha convertido en un festival que cuando no es LGTBI, es HIJK, súper de la izquierda, súper woke. Extraña que en España lo vea gente de derecha, más bien los últimos años, sobre todo las últimas décadas, ya se ha ido para la izquierda total. Total. Pues ¿qué pasó? Que además de todo el problema, la problemática esta politizada con Pedro Sánchez y los comentarios, desde España el televoto se dio a Israel. Sí, O sea, sí. lejos de darse en contra de Israel, se dio a Israel algo llamativo, ¿no? Inédito, sí. Aquí Lo que sería disonancia cognitiva, porque si tienes toda una gran masa de izquierda, presuntamente, que está Claro. a favor de Pedro Sánchez, que ve el programa, ¿cómo es posible que España vote a Israel, que es parte de la derecha? Puede ser que Abascal, que va por ahí despistado con la historia y no se entera y apoya a Israel, pues sí, No, diga, yo bueno, voto, televoto. sí, pero no, ya, Pero no, escucha, no. en fin, Israel encima, Total. por eso decía en la nota, Israel agradece a España los 12 puntos del televoto en Eurovisión y envía un mensaje a Pedro Sánchez, ¿no? La bofetada se escuchó desde Jerusalén por esto, porque desde España se televotó a Israel cuando se habían dedicado, sobre todo de Televisión Española, a ir en contra. Y esto no ha acabado todavía, porque ayer mismo la carta de Radio y Televisión Española que se ha enviado a Eurovisión para revisión completa del televoto. Aún le quieren dar más vuelta, ¿no? El VAR. Ahora va a entrar Martín, en la revisión como en el fútbol. Por favor, mírame esto, si ha sido un voto fallido, ha sido dentro del área o afuera. Ha sido falta. Sí, porque culpan a los rusos de haber intercambiado los votos, obviamente. También. No te No, y digo que yo. manipulación puede haber, pero en este Eurovisión y en todo, seguro. O sea, no solo viene de este año, ¿no? No, y también en las votaciones españolas. ¿A que no lo sabéis? Que había... En todo. Bueno, a todo esto, la más perjudicada ha sido la cantante española, que era la Melody. Aquí Sí. podemos ver un poquito, ¿no? Que cómo fue Eurovisión. Que la muchacha, pues, se lo había preparado. Yo, en mi opinión, pero en la mía. Sí, sí. Digo, de toda la birria que hemos llevado los últimos años, pues al menos la Lo chavala. más decente. Yo creo que sí, que de lo más decente que se ha visto Sin en los duda. últimos años. Yo no lo he visto Eurovisión nunca, ¿no? Sin duda. Solo más que pinceladas, pero vamos, Sí. por lo que era la canción, la artista, la cantante, el saber estar. Una preparación, no como el Chiquilicuatre. Y otros pero tantos. quedó mucho mejor el Chiquilicuatre. No, porque es que ha al quedado final- penúltima. Claro, O sea, claro. la española. Pero ha quedado penúltima porque se ha metido la política. Donde se mete la política lo destroza todo. Claro, y insisto, hasta los televotos de España han votado a Israel Sí. y la han perjudicado a ella en este caso, ¿no? Ha quedado penúltima. Pero bueno, más allá de eso, pues de ahí viene la problemática esta con las votaciones y incluso ha continuado la cosa. Melody, la cantante, había Sí. cancelado, tenía que volver a España, seguir haciendo entrevistas, las ha cancelado, incluso tenía que ir al programa de La Revuelta, Sí. del vendido del Broncano, Sí. y encima no ha ido, porque no ha ido ni a esa ni a ninguna, y encima Broncano, aquí tenemos la nota un poquito, se entrega a Pedro Sánchez, a su amo, al lamebotas, Sí. pues porque cargó un poquito, hizo chistes con la Contra- poca sí. gracia que Sí. tiene. A mí no me gusta nada la gracia de Ninguna, este chico. ninguna. Nunca, Nunca. Pero sabe que encima se ha dedicado a hacer algún chiste contra Melody y tal, con lo cual, pues nada, para Bueno. que le siga eso, se entrega a Pedro Sánchez. Sí. Es un basurilla Broncano y todos los como Broncano. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a Melody Mira, hace años. no sabía. Y es una nena, las típicas nenas de pueblo, majas, simpáticas. Siempre estaba riendo, era cuando era más cría, ¿sabes? ¿Hiciste el gorila o no? Un poco. Pero quiero decir que a mí no me van a decir cómo es Melody y su padre, que es su manager, que vamos, que lo conocí. Tíos de Andalucía, de dos hermanas, de gente normal, tío. Bueno. Que te dicen las cosas claras, también. Que si te tienen que decir que estás tonto, te lo dicen,
Es lo que tienen los andaluces. Los andaluces tampoco se cortan mucho. Pero bueno, Bueno, me va a aquí, decir a mí bronca. aquí el tema no es por medio en sí, sino que ha dado lugar está en medio, ha sido la gran perjudicada, digo, Sí. pero por toda esta politización, y más que politización, yo creo que por toda esta querer manipular a la gente, a las masas, de un lado, de otro, sin explicar el verdadero revisionismo o lo Claro. que hay detrás y que luego cada uno saque sus conclusiones. Claro. Insisto, yo creo que va más de todo Tú eso insiste que no lo de que lo, quieras. de lo que es en sí. Pero que es verdad. Bueno, ¿y de qué es en sí? Pues Pues ya comió lengua, ¿eh? No, bien. bueno, vamos a hacer la primera parte, así la acabamos y luego podemos retomar, No ¿vale? digo porque hay 2 patrocinadores que ya te han puesto en punto negativo. Ahora acabamos con este tema. Digo, ahora precisamente, porque todo este tema... espera, perdona. ¿Ves? Ya lo he liado. Dame un segundo. Ya lo he liado. Perdonar, Sí. es mi culpa. No, pero es interesante lo que dice Julio me porque lía. no explican nunca nada, ¿no? De la historia. Yo recuerdo la vez que conocimos a Miguel Bosé, que yo le tiré la pregunta y lo de declaración de Balfour, y él me recogió el guante, esa declaración de 1917 que se entregaba a Inglaterra, todos los terrenos de Palestina, ¿no? Sí. Que eran de los otomanos, que nace todo el conflicto sionista a través de la ONU después. Y Miguel Bosé estaba más que informado de ese tema y lo que proseguía. Pero vemos que la gente que sale a la televisión, estos políticos, nunca hacen mención, o bien por desconocimiento, o porque no les interesa sacarlo, pero al final la pedagogía es nula. Claro. Lo que se debería hacer con la ciudadanía, pues es como siempre, darle información. Totalmente. Proseguimos un poquito con el tema. Víctimas hay de todos lados, en todos los sentidos, incluso en el periodístico, ¿no? Venimos un poquito ahora también en el tema artístico. Esta semana pasada también veíamos como un mítico jugador de fútbol, que además era ahora periodista de la BBC, por hacer una publicación en un tuit, pues ya lo han echado de la BBC. Anda. Estamos hablando de Gary Lineker, dice polémica por su última publicación con tintes antisemitas. Aquí todo lo califican de antisemita, siempre, aunque sea más o menos acertado, pero siempre todo es antisemita, ya lo sabemos, es el comodín, es el otro, está el comodín de Rusia y el comodín antisemita. Qué cosas. Y bueno, ya Gary Lineker, pues aquí lo tenemos que ya no va a estar más la BBC, pues retransmitiendo partidos. Y porque todo este tema, que está candente, que insisto, lo tienen los orígenes en el documental La historia sionista, que está muy bien hecho este documental que encontramos en todas las presentaciones. Esta es una que hemos hecho, hemos hecho un montón aquí en Canal 5, Sí. de lo que es un poquito la hoja de ruta, la avenida, todo el tema desde el paradigma pues político, religioso, que vienen siguiendo, histórico y tantos otros, que está todo entremezclado, porque el conflicto está así. O sea, Netanyahu vuelve a afirmar ayer mismo que Israel va a controlar todo el territorio de Gaza, porque qué sorpresa. el plan es cargárselo todo, derribarlo todo, matar a todos los que hayan allí, pero no es de ahora el plan, llevan un montón de años urdiéndolo. ¿Para qué? Arrasar con todo, para hacerse con ese territorio y ahí volver a reconstruir ellos y hacer lo suyo del gran Herz, el gran Israel. ¿Tú, Martín, tenías alguna duda de cuando se inició todo esto, en esa fiesta de música, cómo iba a terminar o cómo iba a proseguir? No, ninguna duda. Pero es que es cierto, ¿no? Que estamos ante un genocidio totalmente planificado y que sus comerciales de televisión vendiéndole al mundo este plan, lo vemos en vivo, en directo todos los días, tío. Claro, O sea, es que literalmente están avisando y vanagloriándose del genocidio que están cometiendo y el mismo mundo que sigue los relatos oficiales parece aplaudir, tío. Sí. sí, con el periódico del lunes te das cuenta de que necesitaban un acontecimiento como el que se dio necesario para poder proseguir, ¿no? Con todas estas políticas y planificación de ocupación de todo otro territorio. Pues mira, le han puesto el nombre de Gadeón, ¿eh? Netanyahu anuncia que los carros de Gedeón arrasarán Gaza y encima, mira, hasta convertir en la nueva Riviera de Trump, porque acuérdense que Trump ya se ha propuesto allí luego reconstruir, que habían hecho hasta el vídeo con inteligencia artificial de cómo sería. Si es que te lo dicen ellos en la cara, ya no es que se te rían, es que te lo ponen para que te vayas ya haciendo la idea. ¿No iba un canal? Iba a una riviera, todos unos complejos hoteleros turísticos allí que quieren montar, el día que arrasen con todo, que los echen a todos. Acuérdense Exacto. que Trump ya decía que tenía la solución, que se fueran todos los palestinos de ahí de Gaza fuera, que se fueran a Egipto, que se fueran a Siria, a los países colindantes, y que dejaran de allí volver a construir Hombre, todo. ¿Por qué le han claro. puesto el nombre de Gedeón? Porque yo ¿Quién recuerdo, era Gedeón, no? Yo recuerdo cuando hice el resumen de la Biblia, quiero recordar que después de toda la época de Josué y compañía, que ya habían adquirido todo ese territorio, como entre las tribus, cuenta la historia, ¿no?, de la bíblica, ya se empezaron a pelear unos con otros hasta que vinieron los nuevos, dijéramos, líderes de esas tribus, y Gedeón, a modo de los 300 espartanos, cogió a 300 hebreos para volver a retomar el poder.
Qué casualidad, la misma cifra, ¿no? Sí, siempre me acuerdo de la batalla de las Termópilas, pero llevada a otro ámbito y época. Pero Gedeón era como el líder que sobre todo se volvió en contra de todos aquellos que seguían adorando a Baal. Entonces, por eso lo encumbraron nuevamente. Pues mira, aquí lo tengo, sí. Gedeón seleccionando su ejército de 300 hombres. 300. Qué casualidad, ¿no? Siempre con la como decía Jordi. Las mismas cifras, un poquito los mismos pasajes, las mismas historias, leyendas, a saber, ¿no? Pero parece que se repiten siempre. Sí, está claro que juegan con las fechas, con los símbolos, con todo esto. Y como juez y guerrero, Gedeón, que acabamos de ver, juez y guerrero, pues por eso le han llamado Gedeón también a esta carros de Gedeón, a arrasar ahora la nueva operación para acabar de arrasar ya Gaza lo poco que queda. Y mientras tanto el mundo aplaudiendo como focas. Sí, pero fíjate el titular, Martín, vienen a decir, Netanyahu anuncia los carros de Gedeón arrasarán Gaza hasta convertirla en la nueva Riviera de Trump. ¿Cómo les gusta asociarse a ese nombre, ¿no? A ese proyecto parapetado con la fuerza americana? Claro, pero piensa ¿Y cómo tú... establecer, sí, y cómo establecer algo más profundo que una amenaza, ¿no? Esto ya no es una amenaza, ellos te lo cuentan en formato de hecho fáctico, o sea, esto es así, porque podrían decir que lo van a arrasar hasta que ya no haya más asesinos, hasta que ya no haya más terroristas, podrían decir mil cosas, hasta que los muchachos de allí puedan tener más libertad. No, los locos ya te ponen en el título lo que es su proyecto ya manifestado, lo vimos hace semanas atrás, cuando ellos ya estaban haciendo comerciales al estilo bienes raíces de vender el futuro proyecto que iban a hacer. También veo por eso como... te digo, te lo ponen debajo de la cara, te están diciendo, estamos cometiendo un genocidio, vamos para adelante y no nos vas a frenar. Claro, pero ya no solo es el genocidio, ya es el odio que están inoculando a toda aquella población, a los niños que van a crecer. Entonces esto es siempre... te está mordiendo la cola nuevamente en este círculo eterno de guerra, destrucción y odio. ¿Te acuerdas cuando Netanyahu hacía unos meses atrás, la referencia bíblica de Amelec, llamando al genocidio de Gaza? El propio Netanyahu les decía, recuerden lo que Amelec les ha hecho. Amelec era el eterno enemigo de Israel, ¿no? En la Biblia está. Entonces ellos se tratan así, se siguen tratando así, con todo el odio, con toda la guerra y la muerte. Porque los amalequitas, en ese primer paso del Jordán con Josué, no los ayudaron los amalequitas. Y entonces les prometieron ya guerra eterna contra ellos. Claro, los amalequitas eran los de la esvástica, además. Los tienen cruzados. Y de ahí la historia que siempre se repite. Pero como Netanyahu también hace un guiño a Trump, la ribera de Trump, como sabiendo, como haciendo, no sé, como estamos viendo en pantalla, ¿no? Diciendo, la nueva ribera de Trump es el Mesías. Estoy bajo el protectorado americano, de Trump, de los negocios. Aquí lo que la gente quiere, básicamente te está diciendo el titular. Total, ahí está. Así que bueno, en toda esta escalada nos dicen hoy, la gran escalada sobre Gaza, en medio de nuevas negociaciones con Hamas en Qatar. Y dices, hostia, con Hamas en Qatar, otra vez. ¿A qué me suena esto? Están negociando a la vez con los super ultra malos terroristas de Hamas. Sí. Porque es que, con todo este genocidio, desde los primeros días ya de la historia sionista que fueron allí hace más de 100 años con las aliyas, es un genocidio. Te están echando de casa, te están matando, te están destrozando todo. ¿Tú qué? Y te lo siguen haciendo. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Que nazca de allí? ¿Que nazcan fontaneros? ¿Que nazcan floristeros? ¿Me entiendes? ¿Qué van a hacer? Pues de la guerra sale más guerra, del odio sale más odio. Si estás sembrando tempesta, pues ¿qué te va a salir? Claro. Y muerte. Martín, ¿no era que con terroristas no se negociaba? Ah, sí. Esto es para la plebe. A eso se le dice a la plebe. Pero por dentro no negociarían con nadie, porque son todos terroristas. Claro. Desde los que tienen corbata hasta los que están abajo de las cuevas. Todo. Terroristas son todos. Tengo este vídeo que no sé si lo hemos puesto alguna vez, ¿no? De aquí, de un, creo que era ministro de allí de Israel, que te venía a decir esto, ¿no? Le diré algo más que eso, exdiputado. Dice, cada niño, cada bebé en Gaza es un enemigo. Sí. Y por eso se tienen que matar a los niños. Sí, les da igual. Porque ellos dicen que cada niño puede ser un terrorista y hay que matarlos a todos. Claro. A ver, que en parte no le falta razón. No, porque lo están provocando. Estáis provocando justamente todo eso. Claro. Pero no lo justifica. Y entonces, ¿a qué voy yo? Lo que les decía antes, ¿no? Uh-huh. Al tema, por ejemplo, de hacer pedagogía, al menos mínimamente revisar. Porque luego si no tienes aquí a la Abascal, que sí, uno se posiciona, Pedro Sánchez, a favor de Palestina, sin hacer pedagogía ninguna, ni explicar el porqué exactamente. Sí hay un genocidio, pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a explicar, y no solo de dónde viene, sino el porqué, la Primera Guerra Mundial, la declaración de Balfour, la Segunda Guerra Mundial, tal. Y lo más importante, porque nadie le tose ni le para los pies a Israel. Claro.
Eso es donde tienes que ir al meollo de la cuestión y explicar las cosas, si realmente eres honesto con tu ciudadanía. Y luego por el otro lado tienes, aquí en España, al otro lado, al del que está en el otro lado, al de Vox, al Abascal, que te viene a decir la barbaridad incluso que aquí las víctimas es Israel. Revisa el acuerdo de asociación con Israel. Esta es la noticia más actual. España comienza a tramitar también un embargo de armas. Sin embargo, tanto ustedes como Partido Popular se quedan fuera de esta escena. Y Alvise Pérez también. Sí. ¿Usted está viendo las imágenes que llegan de Gaza, señora Abascal? Las imágenes son absolutamente terroríficas. Todas las imágenes que llegan de Gaza desde hace muchos meses son realmente... Muchos meses no, muchas décadas, más de un siglo. Más de un siglo. Revisa la historia, colega, revísala. Colega no, atontado. impactantes y afectan a cualquier persona con sensibilidad. Lo que pasa es que yo tengo muy claro quién es el culpable de esas imágenes. Es Hamás. Es una organización terrorista que ha cometido el peor atentado de la historia, un atentado con tintes satánicos, con más de 1.200 muertos, con desde mujeres. Aquí los malos son los de Hamás y los de Israel son los buenos, son las víctimas. Para él lo tiene clarísimo. Y entonces vamos a seguir revisando un poquito más. Nuevamente vamos a poner 4 cosas encima de la mesa, porque ahora ya no es que hayamos mostrado vídeos, que lo hayan dicho. Es que, miren, directamente ya esta semana salía, digo esta semana aquí. Ahora acabamos de ver que Netanyahu, ¿con quién estaba negociando? Con Hamás en Qatar, ¿no? Acabamos de ver ahora. Netanyahu reconoce ahora también que en su día permitió que Qatar financiase a Hamás. ¡No! Para dividir a los palestinos. Te lo dice ya, o sea, y es que no pueden esconderlo, porque lo que venimos aquí poniendo encima de la mesa es tan claro, evidente, palpable, demostrable, que ya no lo pueden esconder hasta te lo reconocen. Es verdad, luego te lo van a camuflar. Era para el bien, era para hacer cosas que no fueran tan malas. No, que habían financiado a Hamás desde Qatar. Este es el punto, ¿no, Martín? Que dice, bueno, y entonces ahora qué hacemos con todos aquellos que han negado esta, bueno, evidencia que ahora Netanyahu pone encima de la mesa para todos, por si alguien había algún despistado que no se había enterado. Entonces, ¿qué hacemos con todos aquellos que nos han dicho a nosotros y a tantos otros informadores de que Hamás estaba financiado desde un inicio justamente por Israel, porque tenía intereses de, sobre todo, destrozar lo que era la Autoridad Nacional Palestina, porque les conviene el conflicto, y nos han dicho de todo, no, esto es mentira? Bueno, ahora ya lo tienen del presidente israelí afirmándolo. Ahora pondremos más vídeos de también expresidentes de Estados Unidos diciendo la misma cosa. Lo recordamos, ¿eh? Pero claro, es que hay tal ignorancia en esta sociedad, porque no se revisa y no se hace pedagogía desde las instituciones políticas, que claro, es peligroso. Claro que es peligrosa. Así vamos. Es buenísimo, ¿no? Porque ese es uno de los fractales que es súper interesante de revisar la historia y darse cuenta que siempre que hubo un poder, si no tenía un enemigo a la altura para poder disputarse el poder, se lo inventaba, se lo financiaba y se lo creaba, porque el poder necesita un poder que se le oponga para poder crecer. Y eso lo hemos visto incontables veces, ya también cuando hablábamos la semana pasada de Al Qaeda y esa obvia financiación que Hillary Clinton admitía, siempre esos enemigos con los cuales ellos podrían mover su principal industria, porque recordemos que Estados Unidos nunca fue famoso por plantar patatas ni por vender vacas, tienen una industria armamentística, necesitan una demanda y son especialistas en crearla. De paso, todo el daño que hacen para sus agendas más de control y demás. Pero a priori, el de generar que su industria se mueva, es evidente que lo financian ellos, ¿no? 7:39, una hora menos en la Comunidad Canaria. Recordar lo que ayer comenté, para que no nos discutamos entre nosotros si hay espectadores pro-sionistas o pro-Israel o pro-palestinos. No discutamos entre nosotros, porque los estados, el Estado, son las mayores organizaciones criminales. Y son todos ellos, ya puede ser el español, el israelí, o ya puede ser el francés, el italiano, ya pueden ser el país que sea, que son los que causan los problemas. Entonces, por favor, no ha pasado nada, ¿eh? Pero digo que no discutamos entre nosotros por estas cosas, que al final estamos todos de acuerdo, que siempre paga el mismo, el pueblo, sea aquí en España, sea en Israel, sea en Palestina, sea en Francia, sea en Túnez, o sea donde sea. Si yo es más por revisar la historia que por revisar lo que Así es el es. tema político de actual. O sea, que esto viene de mucho antes. Pero bueno, que te lo ha reconocido hasta Netanyahu. Escúchame, que tienes aquí la noticia. Pero si no te vale la nota, pues vamos a verlo en vídeo, ¿vale? También. O sea, que sí, vamos a hacer pasa revisionismo. Trascendencia que nos lleva de nuevo a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ha reconocido Benjamín Netanyahu que permitió financiar a Hamás desde Qatar
para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamás con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel... 30 millones mensuales. 30 millones mensuales a un grupo terrorista. Esto que acabamos de escuchar ya está visto para sentencia. No, él lo niega, luego te lo matizan. No. ¿Por qué? Porque querían acabar, lo hemos explicado muchas veces, con la OLP. La de Yasir Arafat, el que luego lo envenenaron, que murió. Porque que también era, dicen, un vendido y tal, no estaba bien por la causa, pero bueno, es igual, que allá hay intereses. Y tú para poder seguirte comiendo territorio necesitas un chivo expiatorio, necesitas una justificación, que alguien te ataque, que mejor que eso. Más allá con estos que ya sabemos de dónde vienen, ¿eh? O sea, miren la historia, revisen la historia, hasta la bíblica. Zeinet desde internet nos dice, esto es gravísimo. Te quedas corto, ¿eh? Claro que es gravísimo, pero aparte, visto un poquito más en perspectiva, todos estos últimos tiempos, la justificación de atacar Gaza es parte de la mano de las cosas que hizo Hamás. O sea, Hamás es el que abre la puerta a lo que está pasando. Entonces, acá vemos de nuevo esa infiltración jesuita, si se quiere, ¿no? Los tipos quieren invadirte Gaza. ¿Cómo lo hacemos? Pues te financiamos, te creamos un brazo opresor a la OLP, que es el que nos está tocando los huevos, lo hacemos crecer y luego cuando ya no sea ese su propósito, el nuevo, un atentado de falsa bandera. Correcto. Tío, ¿no es una historia repetida esto? Claro. Ya está, y no es solo el daño que ocasionan, sino la puerta que abran, porque igual que cuando te metieron lo de Al Qaeda con las Torres Gemelas, lo que menos pasó fue la preocupación política, lo que pasó en realidad fueron la coacción de libertades al mundo entero, cambiaron las leyes para poder gobernar el mundo. Le estaba haciendo señas a Jordi porque digo a eso iba a nombrar el 11S, las Torres Gemelas, en las que curiosamente muchos trabajadores judíos no fueron a trabajar, plantas enteras de gente judía de la rama, digamos. También los judíos tienen información siempre privilegiada. Di sionistas así, sionistas. Por las dudas, te cubre. Bueno, sionistas. Cúbrete. Sí, al final, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final, sí. Martín, ¿cuántas falsas banderas hemos sufrido en la historia de nuestra vida? O sea, yo entiendo muchas. Yo creo que las todas. Justificaciones que usan para explicarme por qué Estados Unidos entró a las guerras mundiales, a mí me suenan muy poco convincentes las teorías oficiales. Entonces, desde siempre esos atentados de falsa bandera para justificar algo que a priori el pueblo no te permitiría, claro. Eso es el ABC de la guerra, me parece. Pero Martín, de hecho, está en la monita secreta, te diría. No, pero escúchame, que seamos conscientes de que estos mamarrachos políticos nos utilizan para enfrentarnos mientras ellos siguen haciendo falsas banderas. Si no aprendamos esto, por favor, lo pido de corazón. Pero aquí en España la única que es oficial... Tiene un porqué, ¿eh? Bueno, claro, dime, Martín. Tiene un porqué, que este avance de la agenda, este avance del control sobre la gente, solo puede pasar si a la gente la tenés sumisa en un miedo. Total. En esos campos mórficos de la humanidad sometidas en miedo, y no hay peor miedo para la mayoría de las personas que el de la muerte, el de que te caigan bombas y demás. Claro. Entonces, ahí está el tema. Ellos saben ese ordo caos, ¿no? Ellos necesitan generar un caos muy importante para que la gente les diga, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero sálvame la vida. Claro. En el miedo y en la ignorancia. Por eso no hacen pedagogía, para revisar lo que hay. Y por eso insistimos en hacer pedagogía. Y que está también, la ignorancia está relacionada con el miedo también, porque por eso es la frase de se deja de temer a medida que se empieza a comprender, hasta la muerte. Sí. Un detalle que no lo hemos recordado hoy, pero ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Recordad que cuando está esa declaración de Balfour, no es una declaración hecha para que el pueblo hebreo o los judíos tengan donde correr sobre la hierba y plantar, va dirigida a Lord Rothschild, ¿no? Y hoy en día, si algo todos pueden estar de acuerdo, es que el mundo está literalmente muy comandado por los banqueros, los de verdad importantes. Entonces, repito, acá no hay antijudío, acá no hay antisemita, acá en todo caso hay antibanqueros, en todo caso hay antimonopolios de emisión de moneda. No, son los huevos de Pedro Sánchez, que dice Israel son los genocidas, pero no habla de este tipo, de la declaración de Balfour ni de los Rothschild. Entonces ahí sí que te escondes, Pedrito, debajo de las faldas de otros. ¿Cómo le va a dar un bocado a la mano que le da de comer? Por favor, tú también. Va a informar. Bueno, vamos a acabar así de exponer el tema. ¿Qué otra cosa más? Vemos como Netanyahu reconoce ahora que en su día se permitió 30 millones de dólares mensuales, ha dicho. En su día. ¿Quién los pillara? Bueno, eso han dicho, él lo va a negar, lo va a matizar, ya sabemos. Y eso será en blanco. Escucha, en negro ni te cuento. El año pasado salía la propia nota esta en la BBC. En la BBC esta nota. O sea, ¿qué hay de cierto en que el grupo militante palestino Hamás es una creación del gobierno de Israel?
o directamente si es un grupo terrorista o luego lo han llamado terrorista. Acuérdense que el otro día el Al-Julani ya no es terrorista, ahora es el joven guapo para Donald Trump, que se reunió con él. Esta nota Abascal no la ha leído. No la leyó el año pasado esta nota, entonces me ha perdido. Y dice la nota... También esta te la intentan maquillar un poquito, ¿no? Pero bueno, la larga labor de Hamás, ¿para qué nació en su día? ¿En qué se ha convertido? ¿O en qué la han convertido? Porque la han utilizado. Crearon Hamás para enfrentarse a Yasser Arafat, pues también se habla. Y aquí dice, Hosni Mubarak, el que era presidente de Israel, el egipcio, el expresidente egipcio Hosni Mubarak en su día, fue uno de los que despertó ya esta sospecha cuando acusó al movimiento de Hamás de ser creación israelí. Mubarak aparece en antiguos vídeos reuniéndose con varios militantes egipcios diciendo que Israel creó Hamás para trabajar contra la organización de Palestina, la OLP, la de Yasser Arafat. Dice, y Mubarak no fue el único en hacer esta acusación de que el propio Israel promocionó y financió a Hamás. No, Ron Paul, un exmiembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aquí lo hemos puesto muchas veces, también se postuló en la presidencia de Estados Unidos, ya lo dijo en el Congreso en 2009 de Estados Unidos, que si miramos hacia atrás en la historia, encontraremos que aquel Israel alentó y ayudó a crear Hamás con el objetivo de enfrentarse a Yasser Arafat. Y no fue el único, Mira, aquí tengo lo de Ron Paul, vamos a volver a escucharlo, que está clarísimo, ¿no? Tenemos cierta responsabilidad moral por ambas partes, dice, en cierto modo, porque promocionamos ayuda y financiamos tanto a las naciones árabes como a Israel. Y además te dice, tenemos una responsabilidad moral, y es especialmente hoy las armas que se utilizan, que obviamente vienen de Estados Unidos, casi todas, prácticamente, para matar a tantos palestinos son armas estadounidenses. Y para ello se utilizan esencialmente fondos estadounidenses. Pero fue más allá, Ron Paul. Pero hay una responsabilidad política que creo que es algo que no tenemos que olvidar, ¿no? Venía a decir, que no tenemos en cuenta, porque con demasiada frecuencia nuestra intervención en áreas en las que deberíamos estar implicados tienen muchas consecuencias. Repasando la historia de Hamás, descubriremos que fue fomentada y realmente iniciada por Israel. Porque querían, pues, el tema de contra la OLP, contrarrestar a Yasser Arafat. Esto te lo dijo Ron Paul, que se presentó candidato a Estados Unidos, que ha sido miembro del Congreso, que es el que se hacía eco la nota esta que les acabo de leer. Y no fue el único. Hay habido un montón de gente con nombre, que mínimamente deben estar enterados, que te vienen a poner encima de la mesa todo esto de que Israel ha estado detrás del movimiento de Hamás en su financiación. Mira, tengo aquí un documento muy bueno, por cierto, que lo tengo a medias de leer, pero bueno, algunas frases así, míticas, famosas. En 2019 ya, fíjate. Netanyahu, quien quiera frustrar la creación de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y transferirle dinero. Hostia. Obviamente, cariño, es lo que estáis haciendo. En la dimensión visible, Hamás es un enemigo. En la dimensión oculta, es un aliado. Toma. Siempre está lo exotérico y lo esotérico. Te lo dijo Gerson Hacohen, ¿de acuerdo? Un militar. Y luego, Israel inició Hamás. Fue un proyecto del Shin Bet, el tema de servicios secretos también de Israel. Charles Freeman, diplomático y embajador de Estados Unidos, lo dijo en el 2006. Freeman. Pero hay gente... Apellido capaz como judío. Abascal, que no se entera de la historia todavía, claro. Y claro, Abascal, revisa un poquito, chicos. Insisto, tienen el documental aquí, que se ven muchas cosas de cómo fueron, más allá de luego pues intentar investigar la Primera Guerra Mundial, porque entra en Estados Unidos, la Segunda, lo que se crea, todo, ¿no? Claro. Posteriormente el Estado de Israel. Y sobre todo, con el diario del lunes, repito, ¿a quién le ha beneficiado? Más que nunca, porque aparte de victimismo, se ha puesto con una justificación, con un libertinaje de acción para arrasar Gaza desde los acontecimientos del fallido concierto. Y os voy a poner un videíto de aquí, que tú lo has entrevistado, de Villarroya, un periodista de aquí, un historiador de España, que yo no comulgo en muchísimas cosas con él, pero escucha, este hombre al menos ha hecho un revisionismo del tema. Y por eso le dice a la otra, investiga un poquito, cariño, investiga un poquito, que no cuesta tanto, no seas marioneta que te vas de la izquierda a la derecha. Nada que comentar. Jamás es un grupo terrorista, no, creado por Israel, a ver si te enteras. Vale, creado por Israel, vale, financiado por el Estado de Israel a través de Qatar. No, a ver si nos vamos enterando. Lleva cometiendo el Estado de Israel un genocidio y una limpieza étnica desde el minuto cero, porque el objetivo no era liberar a los rehenes. El objetivo es expulsar al pueblo palestino de la Franja de Gaza.
Y viceversa. No. Sí. Y viceversa le dice. La chica esta no se entera. No, mira la cara que pone. No, vamos a acabar de escucharlo. No. Porque el objetivo es crear el gran Israel, que es el objetivo del sionismo, que es una ideología política. Pero Y lo vendéis como antisemitismo. No. Disculpa, no es antisemitismo decir que esto es un genocidio. Estamos hablando ¿Pero qué me solamente estás tomando? ¿Por del una atentado, ignorante? del Sí. atentado Abiertamente, en de serio, Hamás, que no es un atentado. O sea, ya desde el momento en que me dices que jamás es una No, claro, creación del Estado de Israel, pues que sí. apaga y vámonos. No. Entonces, ¿Quién crea Pues ya Hamás? puedes A ver si apagar nos ya. enteramos. ¿Quién crea Hamás? No, dímelo tú, que eres tan Yo listo, te lo dímelo estoy tú. diciendo. Sí, claro. El Estado de Israel porque le interesa crear una yihad Claro. islámica dentro de Palestina para cargarse a la OLP en ese momento dirigida por Yasser Arafat. A ver si nos vamos enterando de qué vale el peine. Y por cierto, ¿sabes por qué nadie dice absolutamente nada contra Israel? Porque los lobbies sionistas controlan mucha parte del mundo. A ver si nos vamos enterando. Por eso no se le pone sanciones a Israel. Y si se le pone sanciones a Rusia, o se le pone sanciones a Irán, o se le pone sanciones a China, o se le pone sanciones a Venezuela, o se le pone sanciones a Cuba. Pero no se le ponen sanciones a Israel. Porque a mí me parece muy bien que le digan que no puede ir a cantar Eurovisión. Me da lo mismo. Porque lo que se tendría que haber puesto es, ¿por qué no se le pone sanciones para que no compre petróleo? ¿Por qué no se le pone sanciones para que no pueda comprar gas? ¿Por qué no se le ponen sanciones para que no pueda vender su industria tecnológica y su industria armamentística? Lo mismo que se le ha puesto a otros países. ¿Por qué no se le pone? No se le va a poner porque los lobbies sionistas, no judíos, los lobbies sionistas están en los centros de poder de los principales países del mundo. Pero niquelado, la ha puesto silbando. Al principio estaba guerrillera la chica, pero después creo que se ha dado cuenta de... Sí, se ha desinflado. Le ha puesto el culo como un bostezo. Pero es lo que ocurre, ¿no, Martín? Porque al final hablas con las personas, con tus amigos, y hasta tienes que hacerles este tipo de introducción, porque si no van con la emoción de un lado para otro, sin centrarse. Claro. Sí, totalmente. Pero también es verdad que uno, en un mundo normal, de gente normal, que no está tratando de ganar la discusión, sino que estamos aquí todos para aprender, a esa mujer, en el momento que le dan esta información, tendría que empezarle a desconstruírsele un montón de castillos de razonamiento que tiene dentro. Pero eso es difícil que suceda, porque no son razonamientos propios. Ya. Es repetir eslogan con el que han sido grabados a fuego. Oye, y ahí salta la luz. Sí, incluso al propio Villarroya también entiendo yo que deberían caérsele un poquito más las fichas y también, no sé hasta qué punto ha indagado el origen del comunismo también de la misma gente. Pero bueno, Sí, yo al menos, como lo he hecho, me puedo equivocar, pero como lo he hecho lo tengo muy claro. No, sí, está porque claro. los bolcheviques, obviamente, hemos Han hecho hablado... mucho daño, claro. No, pero No, el mismo origen. Más allá de que han hecho mucho daño, que está, creo que Ha manejado los premios meridiano, sí, y claro, han estado desde un origen... Sí. Ellos mismos eran originarios, askenazis, y entonces forman parte de todo este Claro. conglomerado que fue a Rusia Incluso para Karl Marx. derrotar al zar, igual la Karl escuela de Marx, Frankfurt. y entonces, Sí. bueno, En Frankfurt me gusta más la cerveza. Sí. ¿Qué te va a decir Y, una le- cosa? y luego, por supuesto, se convirtieron en ese enemigo con el cual hasta el día de hoy acabamos de ver que se le sigue achacando culpa de las cosas que pasan, ¿no? Esa es la creación del enemigo. El mismo poder crea un lado y el otro para poder controlar el teleteatro completito. La dualidad, sí, correcto. Una pregunta para los tres. En mi ignorancia, os advierto que en mi ignorancia, antisemitas, que ahora está muy de moda, es decir, Sí. antisemitas, no sé cuántos, pero para ser antisemita tienes que ser semita o no. Tienes que ir en contra de la rama de Sem, pero aquí lo hemos explicado muchas veces. Están las tres grandes ramas, Sem, Cam y Jafet. Supuestamente las de Sem es cuando vas contra la rama de Sem, pero es que esta gente no viene de la rama de Sem, son jafetistas, vienen de la rama de Jafet. O sea, Por eso vienen dicen que es la disfrazados. la 13ª tribu, porque de la rama de Sem. Entonces ellos ni siquiera están originalmente, si es que son los Askenaz, Claro, no están ni en esa rama. en ese repartir de tierras, según la Biblia, siempre, claro, que también tienes que coger su etimología para saber lo que intentan explicar, se fueron a esa zona, ¿no? Del sur, del norte de la zona de Israel, entre otras, y ahí estaban los de Sem. Pero claro, los de Sem también son los palestinos. Por eso también Pero lo curioso- los negros, con Kai Irving, que vino a decir que, bueno, capaz que los semitas también son negros. No, es que no hay más semitas que los de Palestina, colega, que son los Claro, autóctonos de eso iba a Sem. decir. Entonces, en todo caso, son ellos antisemitas. Pero no, te dan la vuelta, te hacen la jugada para ellos hacerse la víctima, que son de esos, y encima achacar a todo el mundo delitos contra el antisemitismo. Claro, claro.
Y ahí está el punto más alto de la locura, ¿no? De la demencia y el desconocimiento, porque como dice David, al que opina a favor de los semitas, como en este caso los de Palestina, Claro. le caen esas etiquetas de antisemitismo y demás, y la gente pierde el trabajo, pierden títulos académicos, pueden ser su vida puesta en riesgo si te metes muy a fondo contra estos falsos semitas. Bueno, ahora todo el mundo va de antisemita, por eso lo decía. Digo, explicarme un poco el tema porque claro... Porque es la prueba de que no tienen construido ni siquiera una opinión propia. Pueden opinar muy bien dentro de lo que aprendieron en su rubro, el ingeniero, hasta ahí. Pero preguntarse más arriba, allá de izquierda y derecha, preguntarse más arriba de eso, es un camino que no muchos han recorrido. Hay que tenerlo en cuenta. Los semitas son los morenitos de piel, ¿vale? Esta gente viene del norte de Europa, por eso son blancos y hasta rubios a veces. Los ¿Entiendes? askenazis, dices. Claro, porque no son semitas. Están ocupando un territorio palestino, pero no son semitas de origen ellos. Vienen de Europa del Usurpando norte. una identidad. Y además, y la historia, modificándolo todo. Insisto, tienen aquí la hoja de ruta. Y que hicimos aquí, hemos hecho varias presentaciones, esta es una de ellas. Luego he tenido la historia del sionista, de cuando llegaron allí, todas las barbaridades que hicieron. Así que bueno, esto era un poquito el tema a tratar. Y para acabar simplemente, recuerdan que la semana pasada vimos que también aquí, lo que te digo, o sea, cuando quieres eres terrorista y cuando no eres un joven amigo. La foto de Donald Trump aquí, con el de Arabia Saudí, que deja de correr, cariño, Sí. y con el otro, con el Julani, que ha jugado a fútbol con cabezas decapitadas. Sí. ¿Vale? Sí. Y ahora son todos amigos. Sí. Es que lo que hay que ver, menos mal que lo entendemos y le ponemos corazón. Y una cosa llamativa que no vimos el otro día es que cuando estaba Donald Trump allí, aparte del avión que le regalaron, lujoso, ya lo vimos ahí lleno de oro, de habitaciones, el avión, sí, el avión. Aparte le hicieron este recibimiento que es llamativo, me decía Jordi, ¿te has fijado? Y digo, sí, claro que me he fijado. A ver. A ver qué nota raro. Yo veo ahí, no lo sé. No, Las mujeres sí, con el pelo con ese. el pelo destapado, encima moviendo todo el cuerpo, todo el pelo, ondulando, cuando sabemos que el pelo para ellos por algo es sagrado, porque para ellos son ultra religiosos y el pelo hay que esconderlo. ¿Y por qué hay que esconder el pelo? Pero a Donald Trump sí que se lo muestran, se lo exhiben, se lo mueven, lo atraen. Los volvía locos a los caídos, ¿no? Claro, aquí hay las dos vertientes de lectura, ¿no? La bíblica, si quieres, más judía, cristiana, que según el libro de No creo que era, pues el pelo de las mujeres volvía locos a los hombres, ¿no? A los Elohim, a los Elohim, a los ángeles caídos. Entonces le dijeron, tápale el cabello a las mujeres porque está volviendo loco a estos semidioses y aquí se puede volver a liar una gorda. Que de hecho son los que bajaron, se acostaron con las hijas de los hombres y tuvieron a los gigantes, a los Nephilim. Pero bueno, sé porque le volvía loco su cabello. Eso en la versión judío-cristiana, pero en la judía, en la del Corán, en la musulmana, también se les dice que se tienen que tapar el cabello. Porque entre otras cosas, yo no voy a entrar en si tiene razón o no, yo ahí no entro, pero leyendo los textos antiguos, pues venía a decir, ¿no? Una mujer se cubre, entonces de las miradas corruptas y obscenas saldrán y que no hay nada más para ver sino Dios, y protegerá a la mujer musulmana de peligros vulgares y hasta peligrosas. Y creo que era de abajo, ¿no? Que creíamos leer, hay dos bendiciones, hay dos tipos de habitantes del infierno, perdón, no me lo muevas que no puedo leer. Sí. Que yo no he visto gente con látigos como colas de ganado, con los cuales golpean a la gente, y mujeres que aun vestidas están desnudas, bamboleándose provocativamente de un lado a otro como camellos, con sus cabezas inclinadas hacia un lado como jorobas. Que es un poquito lo que hemos visto, ¿eh? Sí. Entonces, llamativo el recibimiento que tiene Donald Trump, sobre todo en el lugar que es un país musulmán y donde el cabello sabemos que está de alguna manera oculto, tapado, prohibido, y a él se lo muestran. Simplemente a modo anecdótico si quieren, pero bueno, nos llama la atención. Sí. Esto a mí me llamó más la atención lo de las mujeres que ver a estos tres aquí juntos, amigos, comiendo, dándose la mano. Y mira que esto es llamativo, para el que entienda un poquito. Pero bueno, así están las cosas, ¿no, Martín? Una vez más intentamos, dicen, ahora me juntan la religión con la política, con la historia. Pues sí, es lo que intento hacer yo desde mi limitada posición para intentar comprender un poquito más todo de forma holística, aun pudiéndonos equivocar, que seguro que lo hacemos, pero vamos, es que esta gente lo mezcla todo, porque la hoja de ruta, acuérdense, es al final unos, otros
intentar que llegue su Mesías, crear una gran guerra, en que incluso para los otros también tiene que venir la gran guerra y tiene que venir el otra vez ayudado por otro para combatir, ¿no? Entonces, al final son ellos mismos los que lo mezclan para sea más o menos verdad o para controlar más o menos a la gente. Para mí es más que evidente lo segundo. Estamos en este jueves 22 repasando un poquito la actualidad que hemos ido viviendo durante todos estos últimos 4 o 5 días aproximadamente. Una auténtica locura la primera hora, sobre todo cuando uno obtiene esa información de que la creación de Hamás y estos grupos terroristas es una creación de los sionistas o de Israel, en este caso el gobierno de Israel, y también con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que te quedas un poco a cuadros, aún sabiéndolo, te sigue sobrecogiendo esta información. Es disonancia cognitiva, Sí, como siempre. sí, Es una cosa que estaba puesta en otro lugar y ahora tienes que relacionarla. Total, total.